habíamos visto la vez pasada un video para poder hacer traza y después, cierto, que hicimos un ejercicio de traza, pero al comienzo. La idea era que ustedes lo terminaran. Esa era la idea. Pero lo vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, el enlace de hoy, ¿cierto? Funciones en varias variables y límites, ¿ya? Vamos a ver todo eso, ¿ya? El objetivo del enlace de hoy, entonces, es ver curvas y superficies de nivel, ¿ya? Que curvas y superficies de nivel está dentro de un concepto más general que se llama conjuntos de nivel. Dentro de un conjunto de nivel tenemos las curvas de nivel y tenemos las superficies de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Así como que dando como ya una idea general de lo que es. Cuando tenemos funciones en 3 dimensiones, por ejemplo, sumamos una función que modela una montaña, ¿cierto? Nosotros cortamos esas montañas en planos, ¿cierto? En diferentes planos, de diferente altura, por ejemplo, a 100 metros, a 200 metros, a 1000 metros, planos, y donde corta la función en el contorno de la montaña de la función, ¿cierto? Va a generar una curva, ¿cierto? Esas se llaman curvas de nivel. Y uno las pinta, ¿cierto? En el plano XY, ¿cierto? Y esas son curvas que van a representar el plano, como la proyección de la función en 3D en el plano, ¿ya? Y con eso también se ocupa mucho, por ejemplo, los mapas que indican no sé si lo hicimos acá, no, en otro ramo decimos que cuánto era el promedio de la nieve que había, por ejemplo, en esta zona hay tantos milímetros de nieve, en esta zona hay tantos, ¿cierto? Eso se puede hacer por curvas de nivel. O también cómo ver la altura de los relieves, ¿cierto? Los mapas, algunos mapas, ¿cierto? Están con curvas de nivel para ver la altura de las montañas, para ver las temperaturas diferentes también se hacen con curvas de nivel, ¿ya? Y entonces nos sirve para poder entender gráficos en 3 dimensiones. Los podemos estudiar por medio de sus conjuntos de nivel, que en este caso como es 3 dimensiones, el conjunto de nivel para ese tipo es en 2 dimensiones, un plano, ¿ya? Y también nos sirve para estudiar funciones que no son graficables. Por ejemplo, una función en 4 dimensiones. Una función en 4 dimensiones no la podemos graficar, pero sí la podemos estudiar con su conjunto de nivel. Y al ser ese gráfico en 4 dimensiones que no es graficable, ¿cierto? Su conjunto de nivel se le llama superficie de nivel, que son gráficas en 3D, y esa gráfica en 3D nos dan como la sombra, ¿cierto? De la función en 4 dimensiones. Entonces vamos a ver hoy día curvas y superficie de nivel. ¿Qué vamos a ver también? Vamos a estudiar funciones de 3 o más variables y vamos a desarrollar y resolver límites de funciones en varias variables. Vamos a ver hartas cosas el día de hoy, así que atención, ¿ya? Y también, si están con su computador, por favor, vayan aprendiendo desde ya, abriendo el programa GeoGebra, porque lo vamos a utilizar y vamos a enseñar cómo se utiliza para poder graficar la superficie de nivel, ¿vale? Bien. De la clase pasada, teníamos este ejercicio, grafique la siguiente función por trazas. Ya, eso fue la clase pasada, ¿cierto? ¿Cómo poder graficar una función sin ningún programa, sin ningún software, sino a mano? Esta función, la función f de xy, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, donde al dominio de la función, de R2, es todo, ¿cierto? Los pares tales que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1. ¿Vale? ¿Y eso de dónde salió en este caso? Salió de la restricción de la raíz cuadrada, donde tengo el argumento de la raíz mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque si es negativo nos vamos a los complejos y no queremos eso. Bueno, hacemos z igual a f de xy, ¿cierto? Por lo que habíamos definido en la clase anterior, y z es igual a esto. Entonces vamos a llevar esta función en 3D, 3 dimensiones, ¿cierto? Lo vamos a llevar a los planos respectivos, ¿cierto? Al suelo, a la pared izquierda y a la pared derecha, es decir, al plano XY, al plano XZ y al plano YZ, ¿ya? Entonces, para eso, los respectivos planos tienen ecuaciones donde Z vale 0. Si Z vale 0, tenemos el plano XY, tenemos el plano en el suelo. Si Z vale 0, ahora aquí está 0, ¿cierto? Elevamos al cuadrado y nos da esta ecuación. Despejando, ¿cierto? Como estos son negativos, despejando nos da esta ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Listo. ¿Qué es esto? Nosotros dijimos que era una circunferencia, esta es la ecuación de la circunferencia, y en forma general la ecuación de circunferencia de centro HK sería esta ecuación, ¿ya? Donde en este caso el radio, este sería
aquí sería igual al radio al cuadrado, ¿cierto? En este caso, si vale 1, aquí igual a 1, como en este caso, el radio sería la raíz cuadrada de 1, ¿ya? Entonces, aquí no hay más que hacer, ¿cierto? Esto es una circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Sería esa la ecuación, ¿ya? Entonces, en el suelo, ¿cierto? Estamos estudiando una función en 3D por medio de planos. En el suelo va a ser una circunferencia de radio 1, ¿vale? Por otra parte, si x vale 0, estamos hablando de que cómo se comporta la función en el plano YZ. Si x vale 0, entonces de nuestra ecuación general que está acá, ¿cierto? X vale 0, nos queda esta ecuación. Z es igual, bueno, aquí estamos usando las dos raíces, ¿cierto? Son dos soluciones, más y menos. Si x vale 0, nos queda 1 menos y al cuadrado. Nos queda esto, ¿vale? Y nosotros, ¿qué hacemos? Graficamos esto en el plano, porque ya son dos variables, no son tres variables como aquí, ¿vale? Son dos variables, entonces, y y z, ¿cierto? Como está escrito, y depende, o sea, z depende de y, así que si y vale 0, esto nos va a dar, ¿cierto? Raíz de 1 más menos raíz de 1, más menos 1, ¿vale? Si y vale 1, 1 menos 1 es 0, es 0. Si y vale menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, z vale 0, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la gráfica? Bueno, graficamos estos puntos, aquí tenemos el 1 y aquí hay otro puntito, entonces nos da que la gráfica para este caso es también una circunferencia de radio 1, ¿ya? También es una circunferencia. De hecho, más fácilmente, de esta ecuación nosotros podríamos elevar al cuadrado, ¿cierto? Y nos daba una ecuación muy similar, pero en vez de x y y nos daba z al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. También podemos haberlo hecho de esa manera, ¿ya? Pero no siempre va a ser la ecuación de circunferencia, así que en general lo que se hace es darle valores, ¿cierto? Y graficar, ¿cierto? La función, ¿ya? Vamos a ver el otro plano. Ya tengo dos planos, ¿cierto? Tengo el plano del suelo, tengo el plano de una pared, el plano YZ, ¿cierto? Y vamos a ver el plano XZ. ¿Cuál es la ecuación del plano XZ? ¿Se acuerdan ustedes? La ecuación del plano XZ. ¿Se acuerdan de la ecuación del plano XZ? Mira, observa, la ecuación del plano, a ver aquí tengo un chat, no mucho. La ecuación del plano XY, que es el plano del suelo, ¿cierto? Estamos hablando del plano tridimensional, pero la ecuación del plano XY, ¿cierto? El suelo, es donde Z vale 0. Esa es la ecuación, Z vale 0, plano XY. La ecuación del plano YZ, que es la pared al frente. Imagínense que usted está mirando ahora la esquina de una casa, ¿cierto? El plano del suelo es el plano XY, en un plano tridimensional. Plano YZ es la pared al frente de la casa. ¿Cuál es su ecuación? Es donde X vale 0, ¿cierto? Porque el X es el movimiento hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Plano YZ es el plano que está al frente. Y el plano XZ, que es el plano de la izquierda, ¿cierto? ¿Cuál será su ecuación? Es donde no hay desplazamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, y es igual a 0. Esa es la ecuación. El plano XZ es donde y vale 0. Si y vale 0, no me muevo ni a la izquierda ni a la derecha, me da el plano XZ, ¿vale? Son las ecuaciones que habíamos visto en las anteriores. Bueno, entonces esto nos da la tercera traza, que es del plano XZ, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Donde y vale 0. Y vale 0, aquí nos queda 0 al cuadrado. Que no es nada, así que nos queda esta ecuación, ¿cierto? Y la raíz vamos a tomar las dos raíces positiva y negativa, ¿ya? Por general siempre se toman las dos raíces. Entonces, dándole valores a x ahora, z va a depender de x. Entonces, si le damos valores a x, si x vale 0, nos queda más menos la raíz cuadrada de 1, que es más menos 1. Si x vale 1, nos da que z vale 0, ¿cierto? Porque 1 menos 1 es 0. Si x vale menos 1, al cuadrado nos da 1, nos da 0, z vale 0.
¿vale? Entonces, graficando igualmente nos va a dar, ¿cierto? Una circunferencia de radio 1, ¿vale? Esas son las tres trazas que vamos a trabajar, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, les pregunto, si en el plano del suelo, la traza, o sea, la intersección de la gráfica 3 dimensiones en el plano X0, es una circunferencia central en el origen de radio 1. En el plano del frente es otra circunferencia de radio 1. En el plano de la izquierda es otra circunferencia de radio 1. ¿Cuál será la función? ¿Cuál será la función que graficamos entonces? ¿Cómo será la gráfica de la función en 3 dimensiones? ¿Ya? ¿Un cono? En este caso no, porque si fuera un cono, ya. En este caso, si es un cono en el origen, aquí debería ser un punto en el plano. Puede ser un cono, ¿cierto? Que en este caso comience desde la parte negativa, pero aquí debería ser como una especie de línea recta, hacia arriba, hacia abajo, si el cono es cóncavo hacia arriba, ¿cierto? Porque estamos viendo que en esta pared, ¿cierto? Debería ser, ¿cierto? Una línea hacia arriba y hacia abajo. Y aquí en este plano debería ser una línea hacia acá solamente, ¿cierto? No, y hacia acá también, ¿cierto? Debería ser. Y eso nos daría que sería un cono, ¿cierto? Porque sería, en las paredes tendría esa forma, y aquí debería ser un círculo, ¿ya? O un punto. No es un cono, es una esfera, justamente. Entonces, de esta manera nosotros nos damos cuenta, que si nosotros juntamos estos tres planos, ¿cierto? Nos damos cuenta que la gráfica en 3 dimensiones es una esfera de radio 1. Y ahí está, es una esfera de radio 1. Ese es nuestro gráfico, ¿ya? Entonces, graficar por trazas nos va a servir para poder graficar funciones en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hacen? Primero, ¿cierto? Se grafican las trazas respectivas, ¿cierto? Llevando x igual a 0 en la función, y es igual a 0 en la función, z igual a 0, hago la respectiva gráfica que me den, y con eso yo puedo obtener las herramientas para poder saber cómo es la función en 3 dimensiones, ¿ya? Eso es. Así se grafica por traza. ¿Queda claro? ¿Sí o Sí. no? Súper, 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 súper. Genial. Entonces, hoy día vamos a ver otras cosas también, ¿cierto? Muchas cosas. Así que atención. Ismael, ¿puedes leer? Ya, dice curva de nivel. Método tomado prestado de los cartógrafos. Es un mapa de curvas de nivel en el cual puntos de elevación igual se unen para formar líneas de contorno o curvas de nivel. Definición: las curvas de nivel de una función f de dos variables son las curvas cuyas ecuaciones son f de x y es igual a k, donde k es una constante en el rango de f. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de curva de nivel. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos los mapas topográficos de regiones montañosas. Cada una de estas curvas se llaman curvas de nivel, ¿cierto? Esto nos representa la altura de una función en 3 dimensiones, ¿cierto? En este caso, una montaña en tridimensional. Y cada curva de nivel, ¿cierto? Es igualar la función f de x, y igual a cierta altura. En este caso, la altura para esta curva de nivel que estamos marcada es 5500. Esa es la altura que tiene, ¿cierto? Esta curva de nivel es la curva de 5000, donde k vale 5000. Es decir, que estamos estudiando la función, cómo se comporta a una altura de 5000, 4500, 4000, etc. Y así variando, ¿cierto? Variando la altura, ¿cierto? El k, vamos a tener diferentes curvas de nivel que van a ser cortes de la función tridimensional, ¿ya? Sirve para las alturas, sirve para las temperaturas, sirve para poblaciones, sirve para muchas cosas, para niveles de nieve, niveles de lluvia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, este método de las curvas de nivel, ¿cierto? Es tomado de los cartógrafos, ¿ya? Un mapa topográfico, ¿cierto? En nuestro caso, por ejemplo, tengo esta función, nosotros vamos cortando, ¿cierto? Por ejemplo, aquí cortamos el inicio, la función, y tiene esta curva de nivel, ¿ya? Cuando la altura es 20, cortamos.
Si K vale 25, tenemos este corte, por lo tanto, esta sería la curva de nivel. Si K vale 30, digamos, este corte se proyecta acá. Y así sucesivamente. Entonces, esas son las curvas de nivel. Entonces, nuestra curva de nivel va a ser un gráfico en 2 dimensiones que nos va a representar cómo es la función en 3 dimensiones. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, sí, profe. Y tenemos otro ejemplo donde tenemos isoterma, ¿cierto? Unas localidades con la misma temperatura. ¿Ya? Es promedio de temperaturas del Océano Pacífico en grados Celsius. ¿Ya? Esta función en este caso, ¿cierto?, nos mide las temperaturas, ¿cierto?, en diferentes zonas, que también se pueden representar con curvas de nivel. ¿Ya? Entonces, en este caso, ocupan colores, ¿vale? Ocupan colores. Por ejemplo, ya sean, si es el Océano Pacífico, probablemente sea 30, bueno, son 30 grados Celsius probablemente. O lo más probable es que sean dependiendo del color, es la temperatura, y esto tal vez sea la profundidad, ¿cierto? Está a nivel del mar, ¿cierto? Y tal vez esto sea como debajo del mar también, o en las costas. Entonces, de acuerdo a la altura, ¿cierto?, los colores nos van representando diferentes temperaturas. Ya aquí se ve que está más frío, aquí más cálido, ¿ya? De acuerdo a la temperatura. Bueno, pero en sí, para eso nos sirven. Para eso nos sirven, ¿cierto?, las curvas de nivel. Vamos a estudiar entonces funciones de 3 o más variables, ¿ya? Una función de 3 variables, f, es una regla que asigna a cada terna ordenada, llamada x, y, z, en un dominio D, que es un subconjunto de R3. ¿Ya? Todos sabemos lo que es un subconjunto de R3, ¿cierto? Un único número real denotado por f de x, y, z. Por ejemplo, la temperatura T en un punto sobre la superficie de la Tierra depende de la longitud x, la latitud y del punto, y del punto, la latitud y, del punto y del tiempo T. De modo que se puede escribir, ¿cierto?, la temperatura como una función que depende de x, y el tiempo. ¿Ya? Entonces la superficie de la Tierra, ¿cierto?, va a ser este plano, x, y, nos va a indicar la longitud y la latitud, en un tiempo específico t. Es una función de 3 variables. ¿Ya? Nosotros estudiamos en la clase pasada y dijimos, una función de 3 variables. Su gráfico, ¿en qué dimensión va a estar definido? Si el dominio de la función era de R3, ¿el gráfico en qué dimensión iba a estar? ¿En R? ¿En R? ¿En 3 dimensiones? Si la función es de R3, el gráfico está en Rn más 1. Por lo tanto, el gráfico de esta función va a estar en R4. ¿Ya? El gráfico de esta función está en R4. Si la función está definida en un dominio de R2, es decir, que tiene solamente 2 variables, ¿ya?, su gráfico está en R3, como el ejemplo anterior. ¿Cierto? Aquí, en el ejemplo anterior, observen que hicimos recién una función de 2 variables, x, y. ¿Cuál era el gráfico de esta función? Estaba en R3, 3 dimensiones. ¿Ya? En una esfera. ¿Ya? Y en este caso, si esta función de 3 variables, cuyo dominio es de R3, su gráfico es Rn más 1, es decir, R4. No es graficable, ¿cierto? De 4 dimensiones no se puede graficar. Pero podemos estudiarlo, ¿cierto?, esa función por su superficie de nivel. Encuentre el dominio de la función si la función x depende de x, y, z, es igual al logaritmo natural de z menos y más xy por seno de z. ¿Ya? Vamos a hacer este ejemplo. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Vamos a recordar estos elementos esenciales y básicos, que es muy fácil todo esto, muy fácil, ¿ya? Para ver cuál es el dominio de esta función. ¿Cuál creen ustedes que sería el dominio de la función y por qué?
A ver acá, tengo el chat. Jejeje. ¿Cómo uno calcular el dominio de una función? Primero que todo, veía qué restricciones había. La idea del dominio de una función es que la función exista, ¿vale? Entonces, que esté bien definida, ¿ya? Por ejemplo, siempre cuando hay una fracción, ¿cierto? Hay que verificar que el denominador no sea cero, porque una fracción dividida por cero no existe, entonces esa función no existiría. Cuando tenemos una raíz, tenemos que ver de que el argumento de la raíz sea mayor o igual que cero para no tener una raíz negativa y no irnos a los complejos. ¿Por qué? Porque esta función no está definida en los complejos, está definida en los reales. 3 dimensiones, pero puros ejes reales, ¿ya? Entonces, voy a apagar la cámara porque tengo internet malo, ¿vale? En este caso, z, bueno, seno de z, seno no tiene ninguna indicación, ¿cierto? Z puede ser todos los reales y seno va a estar bien definido, ¿vale? XY, como son una función polinomial, también puede ser cualquier número, ¿cierto? De menos infinito a más infinito, ¿cierto? No hay restricciones. Pero el logaritmo natural de z menos y, ¿tiene alguna restricción? Observen que la definición de logaritmo natural, ¿cierto? Es un logaritmo, en este caso en base Euler, que aproximadamente es 2,71, ¿ya? Y quiere decir que este logaritmo va a ser igual a, es decir, e elevado a este resultado del logaritmo va a ser igual a esto que está acá. Bueno, es una constante positiva, ¿vale? Entonces yo la voy a elevar a este resultado para que me dé esto, ¿vale? Entonces veo, ¿hay restricciones acá o no hay restricciones acá? E elevado a 0 es igual a esto. Debe ser mayor o igual a 0. Muy bien. Vamos a verlo, ¿vale? ¿Mayor a 0? Sí, tiene que ser... vamos a ver. Déjame sacar esta... ¿Se ve la barra de herramientas? Que la voy a sacar porque me está incomodando acá. No, no se ve, pero... ¿No se ve? Ah, yo la veo, entonces no puedo ver lo que está escrito abajo. Ya. Entonces, es un semiespacio que consiste en todos los puntos que se ubican por arriba del plano ZY. Es decir, esto claramente, la restricción de logaritmo natural, z menos y tiene que ser mayor, ¿cierto? O igual que 0. Si z menos y tiene que ser mayor o igual que 0, z menos y igual menor que 0, tiene que ser mayor que este plano, ¿cierto? Z menos y mayor o igual que 0, z tiene que ser mayor o igual que y esto es un plano, por lo tanto, desde el plano z igual a y, hacia arriba, ¿ya? Entonces el dominio va a ser un semiespacio en todos los puntos que se ubican por arriba de este plano, ¿cierto? Entonces es importante, ¿cierto? Un tema notacional, pero es súper importante ver que z menos y mayor o igual que 0, exactamente lo mismo que decir que tiene que ser, ¿cierto? Es un semiespacio donde tiene que ser en todos los puntos sobre este plano, z igual a y, ¿cierto? Sobre ese plano. Es muy difícil imaginar una función de 3 variables mediante su gráfica, ya que se localizaría en el espacio de 4 dimensiones. No obstante, es posible saber más de la función examinando su superficie de nivel, las cuales son las superficies cuyas ecuaciones son f de x, y, z igual a k, donde k es una constante. Si el punto x, y, z se desplaza por una superficie de nivel, el valor de f de x, y, z sigue estando fijo, ¿vale? Entonces ahora vamos a estudiar una función de 3 dimensiones con un gráfico en 4 dimensiones a través de su superficie de nivel, ¿ya? Entonces, ejemplo, determina la superficie y nivel de esta función. ¿Cómo vamos a hacer esto, estimados? Vamos a seguir los siguientes pasos, ¿ya? Yo hice esto, ¿cierto? Estos pasos, ¿vale? Primero, asumiremos, ¿cierto? Le daremos un radio, le daremos, igualaremos, ¿cierto? Esta función a un k. Y le vamos a dar diferentes valores a ese k. En este caso, de radio 4, por lo tanto, este va a ser igual a 16, ¿cierto? F de x, y, z al cuadrado es igual a 16, y 16 queda restando, no es que haría así. ¿Ya?
Vamos primero que todo a abrir GeoGebras, estimados, abramos GeoGebra, por favor, ¿ya? Voy a escribirlos, voy a mencionar los pasos y después lo voy a hacer, ¿vale? Vamos a abrir la vista y vamos a poner hoja de cálculo, ¿ya? Y también vamos a poner vista y vamos a poner 3D, ¿ya? Vamos a escribir desde menos 10 hasta 10, ¿vale? Anotar en la columna B la función esta, ¿cierto? SQRT, donde vamos a despejar todo esto igual a 0 y vamos a pasar todo al otro lado. Por lo tanto, esto nos quería A1 al cuadrado menos X, 2 al cuadrado menos Y, 2 al cuadrado más 16. ¿Qué es el? Al parecer se me cayó el internet, ¿no? Sí. Ya. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Que con el tema de tormenta de nieve igual se cae. Ya. Entonces, íbamos en este paso. Lo vamos a mencionar solamente y luego lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, paso número 5, anotar en la columna B, ¿cierto? La otra raíz para tomar la positiva y la negativa y hacer el mismo paso, ¿ya? Y nos va a quedar algo así, ¿vale? Nos debería quedar algo así. Vamos a hacerlo, ¿vale? Voy a abrir GeoGebra. Entonces, ustedes también, por favor, dígame. ¿Va a subir alguna formativa? Sí, sí. El colega, ¿cierto?, está a cargo de la formativa dentro de estos días de subirla ya. ¿Ya? ¿Se vio el GeoGebra abierto o no? Sí. Súper. Entonces, vamos a vista, pongamos, ¿cierto?, hoja de cálculo, ¿vale? Vamos a vista de nuevo y pongamos vista gráfica 3D, ¿ya? Eso sería el segundo paso. Abrimos GeoGebra y vista hoja de cálculo 3D, ¿ya? Luego, vamos a escribir desde el menos 10 hasta el 10, acá en la columna A, ¿vale? Entonces, la vista gráfica 2D no la vamos a ocupar. Vamos a escribir desde el menos 10, menos 9, menos 8, y así sucesivamente. Vamos a ver, no sé si es que podría hacerlo como en Excel, si yo arrastro esto, vamos a agrandar esto, ¿vale? Un poquito. Mejor desde acá para que no se cierre. Ya. Entonces vamos a ver si es que si yo arrastro esto hacia abajo, acá, no pasa nada. Vale. Voy a cerrar esto de 2D, ¿ya? Porque estamos estudiando una función de 4 dimensiones, cuya gráfica en 4 dimensiones, pero como no la podemos graficar, el conjunto de nivel van a estar en 3 dimensiones. Y ese conjunto de nivel, al estar en 3 dimensiones, se llama superficie de nivel. Entonces vamos aquí, menos 8, menos 7, creo que había una forma de hacerlo más rápido, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Ustedes saben, porque ustedes son los informáticos. Menos 0 de 0, 1, 2, 3, 4, 4, porque estoy poniendo 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Escribir de menos 10 hasta 10. Súper bien, listo. Pueden ser menos. Aquí nos van a dar 21 superficies de nivel, ya, pero pueden ser menos, ¿vale? Y anotar en la columna B lo siguiente. SQRT, recuerden que SQRT significa raíz cuadrada. SQRT, raíz cuadrada, paréntesis, de una posición. En este caso, la posición de la casilla A1, ¿vale? Y eso al cuadrado, ¿cierto? En este caso, menos X al cuadrado, que en realidad esto es el despeje, de... es el despeje, ¿cierto? De la función igualando a z, despejando. O sea, el otro lado.
Y x al cuadrado menos y al cuadrado más 16. Vamos a hacer, en este caso, la superficie de nivel, en este caso de radio 4. Supongamos que es la función, ¿cierto? O sea, una esfera de radio 4 en 4 dimensiones. Entonces, vamos a ver si es que sirve copiar esto hacia abajo. Sería maravilloso. Si no, teníamos que hacerlo a mano. No lo hice. Y se me borró la que tenía. Muy bien, excelente. Vamos a ver si volvemos atrás. ¿Por qué la vida es tan triste? Ya lo voy a hacer rápido, ¿no? SQRT, paréntesis, paréntesis A1 al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 16, ¿cierto? Más 16. Listo. Enter. Ahí sí. Ahora sí, ahí la tomo. Vamos a tirar hacia abajo. Ahí me la copió, ¿cierto? Y ahí entonces, estimado, esta no es la función. Recuerda que la función es sumamente rara. Es una función en 4 dimensiones, pero al cortar yo en estos puntos, ¿cierto? Obtenemos, ¿cierto? De que la función, ¿cierto? La sombra de la función, en este caso la superficie de nivel, para no llamarle, en realidad se llama superficie de nivel, ¿cierto? Están de esta manera. En realidad, yo lo pienso, ¿cómo será la función en 4 dimensiones? Se me hace muy complicado. ¿Ya? De hecho, no lo puedo imaginar, una función en 4 dimensiones, pero ¿cómo estudiamos la función en 4 dimensiones? Las estudiamos con superficie de nivel. ¿Ya? Las estudiamos como superficie de nivel. ¿Vale? Es lo mismo que cuando estudiamos esta función de 3 dimensiones, las cortábamos y su gráfica era las curvas de nivel en 2 dimensiones, una función cuya gráfica está en 4 dimensiones, las cortamos de esta manera y estudiamos sus superficies de nivel, que están en 3 dimensiones, es decir, una dimensión menos siempre. ¿Vale? Por otra parte, vamos a copiar esto acá, lo vamos a pegar y lo vamos a editar, ¿ya? Porque la raíz tiene 2 soluciones siempre, la raíz positiva y la raíz negativa. Entonces ahora si nosotros copiamos la raíz negativa, vamos a ver la superficie de nivel hacia la parte de abajo también. Vamos a estudiarla. ¿Cierto? Ahí estaría entonces completamente el gráfico de la superficie de nivel. ¿Ya? Probablemente se podría tomar, ¿cierto? Como una esfera, ¿cierto? Que va rotando a través del tiempo. En realidad no me he dedicado a estudiar mucho las gráficas de una función de 4 variables, ¿cierto? Hay una que no me he dedicado a buscarla, que es una gráfica de una función en 4 dimensiones del hipercubo. ¿Usted no escucha hablar del hipercubo? El famoso hipercubo. ¿No? Ya. El hipercubo supuestamente O sea, yo por lo menos no. en 4 dimensiones. Hipercubo. ¿Ya? 4D, ¿cierto? Una gráfica en 4 dimensiones. Generalmente esto no es graficable y vamos a ver por qué no. ¿Ya? Porque ver una gráfica en 4 dimensiones es muy raro. La computadora HP Pavilion All-in-One con Windows 10 cuenta con pantalla Full HD. Entonces, ¿cómo sería una gráfica? Comencemos con un cuadrado. Ahora hagamos un cuadrado más grande. Finalmente conectamos los 2 cuadrados por sus vértices. Tenemos una representación en 2 dimensiones de un objeto en 3 dimensiones, el cubo. Al rotar la cámara, es fácil ver que tiene altura, anchura y profundidad, es decir, es un objeto tridimensional. Es difícil saber solo por una sola imagen si esto es un cubo, o solo 2 cuadrados conectados.
Un hipercubo en 0 dimensiones es un punto. 0 dimensiones. Un hipercubo en una dimensión es una línea. Tomando dos puntos los conectamos por una dimensión. Tenemos un solo eje, al cual llamamos X. Un hipercubo en 2 dimensiones es un cuadrado. Ya, sí. Claro, está ahí. Tomando dos líneas las conectamos por una dimensión extra. Tenemos dos ejes, X y Y. Está 3 dimensiones. Hasta aquí estamos clarísimos. ¿Cierto? 3 Un dimensiones. hipercubo en 3 dimensiones es un cubo. Tomando dos cuadrados los conectamos por una dimensión extra. Tenemos tres ejes, X, Y y el eje Z. Podemos representar este objeto en 3 dimensiones en un espacio de 2 dimensiones. Esta representación no puede capturar todas las propiedades del cubo, por lo tanto se ve deformado. Por ejemplo, las aristas que conectan a los dos cuadrados no tienen la misma longitud que el resto. Un hipercubo en 4 dimensiones es un tesseracto. Tesseracto. Tomando dos cubos los conectamos por una dimensión extra. Tenemos 4 ejes, X, Y, Z y W. La conexión de estos dos cubos se hace en la dimensión W, que es perpendicular a las otras 3. Como seres tridimensionales, nos es difícil imaginar una cuarta dimensión, pero es análogo a lo que hicimos en dimensiones más bajas. Ok, entonces uno le va agregando como otra arista más, como una altura más. Es ese principio. De esta manera podemos visualizar e imaginar hipercubos de dimensiones superiores. Hipercubos conectados por una dimensión extra a través de sus aristas. Gracias por ver. Ya entendí. ¿Quedó claro, tío? No. Sí. Imaginé que iba a decir eso. Mire, pero en realidad al principio es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos una dimensión. En una dimensión uno puede graficar un punto. Un punto que, bueno, y un conjunto de puntos. Si hacemos un conjunto infinito de puntos nos da una recta numérica, ¿cierto? Que sería un punto trasladado, ¿cierto? Infinitamente hacia la derecha o a la izquierda. Y ahí conocemos nuestra eje de la recta, eje real, ¿cierto? El eje real. Es una dimensión. Si a ese punto le agregamos otra dimensión, es decir, altura, ¿cierto? O anchura, ¿cierto? Nos queda un plano, ¿cierto? Que tenemos largo, ancho, ¿cierto? Sería R2. Tenemos el plano cartesiano. Perfecto. Dos ejes, ya. Si le agregamos otro eje, ¿cierto? Le agregamos otra dimensión, nos daría, ¿cierto? 3 dimensiones, que sería el espacio, que son 3 ejes. Si a ese le agregamos otro eje, nos daría 4 dimensiones, que ya es complicado. Entonces, ¿cómo lo representaron de esa manera? Bueno, entonces ya tengo un cubo, que son 3 dimensiones, le agrego otra arista, otra dimensión, como que aparte de que sea grande, salga como más grande. Entonces, es netamente teoría, no es que en realidad sea así en 4 dimensiones, pero es agregarle otra arista, ¿cierto? Tengo largo, ancho y alto, nos da un cubo, le agrego otra dimensión, como por ejemplo un espesor de eso. ¿Ah? Y es súper raro en realidad, por eso es que nosotros decimos que en realidad las funciones en 4 dimensiones no son graficables, Imagínate cómo sería una hipermontaña, ¿cierto? Complicado. Una hipersuperficie, no, es súper raro. Así que nosotros, ¿cómo estudiamos esas funciones? Las estudiamos, ¿cierto? Con sus superficies de nivel. Estas superficies de nivel van a ser cortes de la función en 4 dimensiones, ¿cierto? Que se van a representar aquí, ¿ya? Y para eso también podemos usar el GeoGebra. Vamos a estudiar la gráfica, ¿cierto? Vamos a estudiar estas funciones de 3 dimensiones, ¿ya? ¿Cómo las estudiamos las funciones de 3 dimensiones? No con su gráfica, porque no son graficables, porque es súper abstracto, sino que lo vamos a estudiar por su superficie de nivel, ¿ya? Y esto entonces sería la superficie de nivel de esta función cuya gráfica está en R4, ¿ya? Aquí estamos estudiando funciones de 4 dimensiones, ¿ya? La estudiamos por su conjunto de nivel. Conjunto de nivel es un concepto general, ¿vale? Al conjunto de nivel le llamo
tanto la superficie de nivel como la curva de nivel. ¿Ya? Solamente que son casos específicos, ¿cierto? Estos son superficie de nivel porque estamos estudiando funciones de R4. Cuando estudiamos la función en 3 dimensiones, la estudiamos con sus curvas de nivel. Ambas son conjunto de nivel, solamente que sus clasificaciones serían curvas de nivel o superficie de nivel. ¿Ya? Estas serían curvas de nivel. Estas serían superficie de nivel. Y ambas son conjuntos de nivel, ¿vale? Esto, ¿queda claro? Ahora sí, esto lo otro era como un anexo solamente. Sí, profe. Y, profe, consulta, para el certamen habría que hacer esto igual, en GeoGebra. Para el certamen, van a ser más ejercicios, ¿ya? Esto le va a servir para ustedes para comprender una función de 4 dimensiones, pero no van a tener que hacer esto, ¿ya? A lo mejor sí las curvas de nivel, sí, pero superficie de nivel va a ser complicado que hagan una superficie de nivel en un certamen, a menos que, por ejemplo, ustedes pueden usarlo en GeoGebra y sacan el pantallazo, y eso lo mandan ahí. También pueden hacer eso, ¿ya? O puede que entren en el trabajo, ¿ya? Si entran en el trabajo, ustedes van a tener más tiempo de usar el GeoGebra, cortar el pantallazo y ponerlo en el trabajo, ¿ya? Eso sí, lo más probable es que sí. Sí, estimado, el certamen quedó para el 19, ¿ya? ¿El trabajo, profe, para cuándo era? El viernes. Lunes 19, ahí calculen hasta el viernes siguiente, ¿ya? Lunes 19, martes 20, miércoles 21, 22, viernes 23, ¿ya? Hasta el horario de clase, hasta las 9:40, hasta esa fecha para poder entregar el trabajo. ¿Por qué? Porque ese mismo día, el día viernes, vamos a hacer probablemente una Era retroalimentación. en grupo, ¿cierto? Sí, va a ¿No? ser, si quieren lo pueden hacer en grupo, máximo 3 personas. Si quieren lo hace solo, si quieren lo hace en grupo, ¿ya? Estamos conversando, ¿ya? Y va a ser un listado de ejercicios, ¿ya? Que tienen que hacerlo en grupo, solo, y tienen que subirlo, ¿vale? Máximo 3 personas, ¿ya? Máximo 3 personas. Porque si hay más, ya se da para que gente que esté en el grupo no trabaje lo suficiente, ¿vale? ¿Ya? Entonces, el listado se los mandaría, ¿ya? Apenas esté. No lo hemos mandado, ya no lo hemos mandado, así que lo vamos a mandar. Ya el colega lo está trabajando, ¿ya? Y se lo mando apenas los tenga. Y ahí, ¿cierto? Yo le mandaría, creo que juntos, el listado que va a entrar al certamen, ¿ya? Que sería prácticamente hasta la clase de hoy día, ¿ya? Más o menos, tal vez la próxima, ¿ya? Y el resto del contenido también lo vamos a pasar, ¿cierto? Que sería también el conocimiento que ustedes necesitan para poder hacer el trabajo, ¿ya? ¿Me explico bien? Sí. Súper. Entonces, vamos a seguir con superficie nivel. La superficie nivel de esta función, ¿cierto? Donde k es mayor o igual que 0, esto forma una familia de esferas concéntricas de radio raíz de k. Ya la figura, ¿cierto? Que nos mostré recién. Así cuando x, y, z varía sobre cualquier esfera con centro en 0, el valor de la función se conserva fijo. ¿Ya? Ok. Aquí tenemos, ¿cierto? Otra. Ahí estaría, ¿cierto? La superficie de nivel, aquí claro, está más bonito. Ya, pero la idea es que se entienda. Bien. Esto es cuando es igual a 9, a 4, a 1. ¿Ya? También se puede considerar las funciones de cualquier número de variables. Una función de n variables es una regla que asigna un número z igual a f de x1, f de x2 hasta f de xn, ¿cierto? xn. Una n-ada, ¿ya? Es un vector de números reales, denotados con Rn, ¿ya? El conjunto de todas las n-hadas, por ejemplo, si una compañía utiliza n ingredientes distintos al elaborar un producto alimenticio, y es el costo por unidad del yésimo ingrediente,
Y si se usan X sub I unidades del iésimo ingrediente, entonces el costo total C de los ingredientes es una función de n variables, X sub 1, X sub 2, hasta X sub n. Entonces, la función costo, donde X sub 1, X sub 2 son los ingredientes, y C sub 1, C sub 2 son el precio de cada ingrediente, entonces va a ser una función de n variables, ¿cierto? La función costo va a ser ingrediente 1 por el costo de ese ingrediente, ingrediente 2 por el costo de ese ingrediente, y así hasta ingrediente n por el costo de ese ingrediente, ¿ya? Un profesor igual hizo un profesor que tuve hizo un modelo matemático que modelaba, ¿cierto?, el comportamiento de un corazón artificial, ¿ya? Y para eso hay que tomar en cuenta muchas variables. Por ejemplo, la temperatura, la irrigación sanguínea, ¿cierto? Varias variables. El aire que pueda entrar, ¿cierto? Entonces, y creo esa tenía muchas variables, ¿cierto? Y era una función que tenía muchas variables. ¿Por qué? Porque el problema indicaba, ¿cierto? Para que el corazón funcionara bien, tomar en cuenta muchas variables, muchas cosas que podían afectar el funcionamiento de un corazón, ¿ya? La función f es una función de valores reales cuyo dominio es un subconjunto de Rn. Algunas veces se usa una notación vectorial para escribir dichas funciones de una manera más compacta. ¿Ya? Por ejemplo, este x en negrito va a ser el vector de n componentes. No es una variable, sino que un vector, ¿ya?, de n componentes. Con frecuencia se escribe f de x en lugar de f de x1, x2 hasta xn, ¿ya?, por simplicidad. Mediante esta notación se vuelve a escribir la función definida en la ecuación 3 como f de x igual a c producto punto x. Ambos son vectores. C, vector C1, C2, C3 hasta Cn, X, otro vector, ¿cierto?, de n componentes. Entonces el producto punto nos van a dar, ¿cierto?, lo que estaba anteriormente, ¿cierto? Primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Así es el producto punto, ¿se acuerdan? O producto escalar, ¿ya? Donde C, ¿cierto?, es este vector de n componentes, y C por producto punto X denota el producto punto de los vectores C y X. En B sub n. B sub n va a ser el espacio vectorial de n dimensiones. En vista de la correspondencia 1 a 1 entre los puntos x1 hasta x sub n de nRn y sus vectores de posición x en v sub n, su espacio vectorial, hay tres formas de ver una función f definida sobre un conjunto de Rn, ¿ya? Entonces, como una función de n variables, ¿cierto? Nosotros estamos estudiando una función de varias variables, de n variables en este caso, como una función de una sola variable, ¿ya? Una sola variable en un punto específico, la dimensión enésima, ¿vale? Entonces, es lo mismo, pero lo puedo interpretar de muchas maneras, ¿vale? Una función de una variable que está en la dimensión enésima, ¿cierto?, en estas coordenadas, ¿ya? Como una función de una variable vectorial única, x, ¿cierto?, donde esa variable vectorial, ¿cierto?, al ser un vector, ¿cierto?, este vector tiene n componentes, ¿ya? Y los tres puntos de vista son útiles, ¿ya? Son tres puntos de vista para poder trabajar una función de varias variables, de una variable en la dimensión tanto, o de una variable vectorial, ¿ya? Son tres formas de ver exactamente lo mismo, ¿ya? Los tres puntos de vista son útiles. Ejercicios estimados. Aquí entonces está un listado de ejercicios que van a quedar de tareas, ¿ya? Para que, como todavía no está el listado, ¿cierto?, aquí ya hay un listado de ejercicios en esta clase, donde trabaja el índice de temperatura, ¿cierto?, y humedex para arribar, ¿cierto? Entonces aquí está la temperatura y ahí está la humedad, ¿cierto? Es una función de dos variables que nos indica, ¿cierto?, la temperatura percibida, ¿ya?, que varía tanto con la temperatura que realmente hay, con la humedad, ¿ya? Entonces ahí se puede ver que a más humedad, ¿cierto?, la temperatura percibida, aunque la temperatura en el ambiente sea 80, la temperatura que se percibe es mayor a más humedad. Menos humedad, aunque esté la misma temperatura, la temperatura fija, la temperatura que se percibe es menor. Y así vamos a estudiar todo eso, ¿ya?
sea esta función, evalúe en ese punto, encuentre el dominio, encuentre el rango, ¿ya? Evalúe esta función, determine y trace el dominio de f, ¿ya? Cuando digo trace, es graficar, ¿vale? Determina el rango de la función, y también exactamente lo mismo, ¿vale? Evalúe, determina y escribe el dominio de la función, que es lo que vimos hoy día, ¿ya? Eso va a quedar de tareas. ¿Cómo estamos en la hora, estimados? 10:40. Profe, Dígame. todo eso, lo que hay que hacer o Ujú. sea, del ejercicio, eso hay que hacerlo a mano o se hace en GeoGebra Tío, todo para esto, graficar y todo eso. bueno, que en realidad, en este Ah, caso, ya. va a ser responder las preguntas nomás. Entonces, usted ejercicio, 2, tanto, tal, 3, responde las preguntas, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Escriben un ejercicio y lo van evaluando y todo a mano, todo esto a mano, ¿ya? Por ahora no hay nada de GeoGebra, ¿ya? Cuando haga ejercicio de GeoGebra, lo voy a mencionar. Muchas gracias, sí, por la observación, ¿ya? Bueno, hace mucho frío. Vamos a ver límites, ¿vale? Vamos a ver límites y con estos vamos a quedar, ¿vale? Lo último. Hasta ahora, lo anterior, ¿quedó claro? ¿Alguna duda, consulta? Todo claro, profe. Maravilloso. Entonces, para definición de límites, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que la norma de x menos x0, por definición de norma, esa norma es mayor que 0, mayor o igual que 0, menor que delta me implica que la función f de x menos el límite es menor que epsilon, ¿ya? Esa es la definición de límites, ¿ya? ¿La conocían ustedes? Esa es la definición que se ve de límites de cálculo diferencial, ¿ya? Gráficamente, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que sumamos que x menos x sub 0, por ejemplo, acá tenemos el x sub 0, es un punto específico, aquí se le llama c, supongamos que este sea el x sub 0, c, ¿vale? Entonces, para todo x que se va acercando a este c, entonces si está acotado, eso implica que la función, el f de x, menos el límite, en este caso este límite L, ¿cierto? También está acotado. Es decir, que si yo, miren aquí, ¿cierto? Si yo tengo que este delta es muy pequeño, ¿cierto? Eso me implica que la función, ¿cierto? Las imágenes también se van acercando a ese límite, ¿ya? Entonces yo me acerco a este punto, o sea, yo acoto esta diferencia, la hago muy pequeña, es decir, esto se va acercando a ese x sub 0, hacia ese c, me implica que también la función se va acercando a ese límite. Eso es lo que quiere decir gráficamente y eso es lo que quiere decir, ¿cierto? La definición. Exactamente lo mismo, ¿cierto? La definición y la forma gráfica, ¿cierto? Que yo esté agotando esta diferencia implica que también esté agotando esta otra diferencia, ¿cierto? Que la función se está acercando cada vez más al límite, ¿ya? Si x se acerca cada vez a x0, un x0 específico, implica que f de x se acerca a un límite específico. Si puedo demostrar esto, yo demuestro entonces el límite. Otra cosa es importante, el límite cuando existe va a ser L, el límite de la función va a ser L, y ese límite va a ser único. No van a haber dos límites, ¿vale? ¿Ya? Es único ese L, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Ahora, entonces, esta es la definición, ¿cierto? Clásica, operativa, y esta es la definición de límite igual, pero por definición de concepto, ¿ya? Entonces, cuando yo calculo un límite, simplemente resuelvo un límite como bien sabemos, ¿cierto? Cuando yo demuestro un límite, para demostrar que un límite es así, debo ocupar esta definición. ¿Ya? ¿La habían visto ustedes? ¿Se acuerdan? Sí, más o menos sí. ¿Ya? Entonces, esto es lo que quiere decir gráficamente, esto es lo que en realidad la definición, y esta otra definición que es mucho más simplificada. Ahora, ¿cuál es el grado de dificultad que le vamos a dar nosotros ahora en cálculo? Estamos viendo funciones de varias variables, el grado de dificultad no es más de que x simplemente no es una variable. X puede ser un vector de varias variables. Por lo tanto, este es un vector que va a tender a este otro vector, ¿ya? Y es por eso que esto se ve en norma,
¿ya? En norma, ¿ya? Porque la norma de vectores nosotros ya sabemos, ¿cierto? ¿Ya? Si esto fuera solamente un valor real, ¿cierto? X menos X0, esto sería simplemente valor absoluto. Porque la diferencia, ¿cierto? La norma de variables es valor absoluto. Pero en este caso, como X y X sub 0 son vectores, porque estamos trabajando en funciones de varias variables, vamos a estudiar la norma. ¿Y cuál es la norma? La norma euclidiana, ¿ya? Eso que nosotros vimos, ¿cierto? En este caso, la diferencia de dos vectores, ¿cierto? Es la diferencia de componente a componente de cada vector. Es decir, x1 menos x... la primera componente, ¿cierto? De este vector menos la primera componente de este vector, ¿cierto? Coma, la segunda componente de vector menos la segunda componente de este otro vector. Y así sucesivamente. La norma de eso sería el resultado de la diferencia al cuadrado, va a ser el resultado de la otra diferencia de las dos componentes al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso en raíz cuadrada, es decir, la norma euclidiana, la que calculamos al comienzo. ¿Ya? Eso sería la mayor complejidad, estudiar esta función, no como si estos fueran valores escalares o valores reales, sino que como que fueran vectores. Este gráfico claramente está como si estos fueran números, ¿cierto? Valores reales, pero nosotros los comprenderemos, ¿cierto? Y trabajaremos como si fueran valores vectoriales, ¿ya? En varias variables. Por ejemplo, una función de varias variables, una función de 2, ¿cierto? De R2. Vamos a comparar el comportamiento de estas funciones, ¿ya? Esta función y esta otra función. Función f y función g. Bueno. Y para eso, una forma de hacerlo es escribir los datos, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto? X y y, cuando x vale menos 1 y y vale menos 1, la función de f de x y vale 0,45. ¿Ya? Cuando x vale 0,5, así, ¿cierto? Diferentes valores de x, diferentes valores de y. ¿Qué sucede? Observa aquí. ¿Qué sucede si x y y valen 0? ¿Esta función está definida o no? ¿Esta función está definida cuando x y y valen 0 o no? Sí, ¿Sí o no? no. ¿Qué pasa? Si x vale 0, entonces es 0, y si y vale 0, entonces tendría que el denominador es 0. Y existe una función donde el denominador es 0, ¿no? Algo partido en 0 no existe, como dice José, ¿cierto? No existe. Algo partido en 0 no existe. Así que esta función no está definida en 0, 0. Y observa, mira, aquí está, cuando y vale 0 y x vale 0, la función no está definida acá. ¿Ya? No está definida acá. Y aquí tampoco, porque es el mismo caso, ¿cierto? El denominador 0 sería algo partido en 0 y eso no existe. ¿Ya? Tampoco está definida acá. Pero estudiemos no en ese punto, sino el límite. Cuando y tiende a 0, por la izquierda o por la derecha, y cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha, ¿cierto? ¿Qué sucede? Veamos el contorno de este punto donde se termina, ¿cierto? Tenemos que aquí el contorno, esto tiende a 1, tiende a 0,999, 1, 0,999. Veamos que el límite, cuando x y y tienden a 0, 0, toda la función tiende uniformemente a 1, ¿cierto? Porque 0,999 igual es cerca de 1, ¿cierto? Todo tiende a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite de la función cuando x y y tienden a 0 es 1. Es decir, esta función va a acercarse a 1 cuando x y y tienden a 0, 0. ¿Ya? Entonces, el límite va a existir de esta función, aunque la función no esté evaluada en 0, 0, pero el límite de la función, cuando x y tienden a 0, 0, va a ser 1. Que tienden uniformemente a 1. Vamos a ver la función g. El mismo caso, aquí están, ¿cierto? X y y, ¿cierto? Evaluados. ¿Qué pasa cuando la función, cuando x y valen 0, la función no está definida, pero ¿qué pasa cuando la función tiende? O sea, cuando x y y tienden a 0, 0. ¿Cómo se comporta, ¿cierto? El límite de la función cuando estamos cerca de 0, 0. Aquí tenemos 1, aquí tenemos que 0, la función tiende a 0 cuando x y se acercan a 0, 0. Aquí tenemos menos 1, 0, 1, son muchos valores. Entonces aquí decimos que no pueden ser muchos valores porque por definición el límite es único, ¿ya? Por lo tanto, cuando x y y tienden a 0, 0,
en esta función g, el límite no existe. No existe porque si existe tiene que ser único, ¿ya? Es decir, todo el contorno de la función, por cualquier dirección, ¿cierto?, tiene que tender al mismo valor, ya sea 1 o a menos 1 o a 0, ¿ya? Pero en este caso tiende a diferentes valores, acercándose cuando x y se acercan a 0, 0, la función tiende a diferentes valores. Entonces, este límite no existe, porque el límite tiene que ser único. Y por esta otra parte, el límite de la función, sí, es uniforme. Toda la función tiende a 1. ¿Ya? Entonces, el límite existe y el límite de esta función es 1 cuando x y tiende a 0, 0. El límite de esta función, cuando x y tiende a 0, 0, no existe. ¿Ya? Eso es lo que uno puede interpretar con esta gráfica de valores. ¿Queda claro? Profe, pero según la tabla, 0, 0 no existe en las dos. No existe las dos, ¿cierto? Si yo reemplazo el x por 0 y y por 0, la función no existe, ¿cierto? En ninguna de las dos. Pero, ¿cómo vamos a estudiar ese punto? Porque la idea es estudiar la función en todos los puntos, ¿cierto? Incluso en los puntos donde hay una indeterminación, con el límite. Ya, para poder estudiar en ese punto donde la función no existe, vamos a estudiar con el límite. ¿Qué pasa aunque la función en el 0, 0 no exista? En ninguna de las dos. ¿Qué pasa cuando x y y tienden a 0, 0? No cuando son 0, 0, sino que tienden a 0, 0. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí Entonces, entendí. veamos, ¿qué pasa con f de x? Cuando x y y tienden a 0, 0, f de x y tiende a 1. ¿Ya? Aunque no está definida en ese puntito, la función va a acercarse, ¿cierto?, a 1 en este punto. De otra forma, esta otra función, cuando x y tienden a 0, 0, la función tiende a diferentes cosas. Entonces el límite no está definido en esta función. En esta sí, que es 1, en esta no existe. ¿Ya? Ya. Entonces, y sería bueno que ustedes puedan graficar estas funciones en GeoGebra para que vean, ¿cierto?, cómo se comportan las funciones, ¿ya? Bueno, al parecer, cuando x y se aproxima a 0, 0 de los valores de la f, se aproximan a 1, en tanto que los valores de g no tienden a ningún número. Resulta entonces que estas conjeturas basadas en la evidencia numérica son correctas, por lo que el límite de esta función es 1 y el límite de esta otra función no existe. ¿Vale? En general usamos la notación límite cuando x y tienden a A, B, ¿cierto? En este caso x tiende a A y y tiende a B, de la función es igual al límite. Para este caso el límite existe y es 1. Para esta función el límite no existe. ¿Vale? Para indicar que los valores de fx, y se aproximan al número L cuando el punto xy tiende al punto A, B, que se está en cualquier trayectoria que se encuentre dentro del dominio de f. En otras palabras, podemos hacer los valores de f de xy tan cercanos a L como queramos, haciendo el punto de xy lo suficientemente cercano al punto A, B, pero no igual a AB. Una definición más exacta se presenta a continuación. ¿Qué es la definición? ¿Cierto? Que también vimos al comienzo, la estamos repitiendo para que quede claro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Una función de dos variables en un dominio D contiene puntos arbitrarios cercanos a AB, entonces decimos que el límite de f de xy cuando xy tiende a AB es L y escribimos, ¿cierto? Esto. Límite cuando xy tienden a AB de la función de f de xy. Y eso es igual a L. ¿Ya? Esta definición es equivalente a esto. Si para todo número epsilon mayor que 0 hay un correspondiente número delta mayor que 0, tal que si xy está en el dominio de la función y aquí ya está escrita la norma, ¿cierto? Nosotros lo hemos visto anteriormente con la definición de norma de x, y menos ab, que por definición, ¿cierto?, sería la raíz cuadrada de la diferencia componente a componente al cuadrado, ¿cierto? Menor que delta. Entonces, f de x, y menos l es menor que epsilon. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este límite, por definición, quiere decir esta expresión. ¿Ya? Vamos a aprender a poder demostrar un límite. Por esta definición, uno demuestra el límite. ¿Ya? Lo vamos a aprender también. ¿Ya?
Otras notaciones para el límite de la definición 1 son límite de f de xy cuando x tiende a y tiende a b es igual a l. O también la función de xy tiende a l cuando xy tienden a a, b. Son diferentes notaciones. ¿Ya? ¿Vale? En este caso, ¿cómo uno demuestra esto? El objetivo es encontrar este delta. Encontrar este delta en función de epsilon. ¿Ya? Uno encontrando este delta, uno demuestra que el límite es tanto. ¿Ya? Lo vamos a ver con ejemplos más adelante. ¿Ya? Observe que f de xy menos l es la distancia entre los números f de xy y l, y esta raíz cuadrada es la distancia entre el punto xy y el punto AB. Por lo tanto, la definición 1 establece que la distancia entre f de xy y l se puede hacer arbitrariamente pequeña, haciendo la distancia desde xy a AB suficientemente pequeña, pero no cero. En la figura 1 se muestra la definición 1 mediante un diagrama de flechas. Si cualquier intervalo pequeño, L menos epsilon, L más epsilon, está dado alrededor del L. Entonces podemos encontrar un disco que depende de radio delta con centro AB y radio delta mayor que 0, tal que F mapea todos los puntos en el disco, excepto tal vez ese punto centro, ¿ya? El intervalo que está acá. Es muy similar a lo anterior que vimos al comienzo, solamente que ahora como son varias variables, dos variables en este caso, ya no es, ¿cierto?, un intervalo, ¿ya? Tiene un dominio que está en el plano. Ahora, ¿cierto?, x, y se acercan a B, pero de una manera, ¿cierto?, que ya no es un intervalo, sino que es una bola, ¿cierto?, un disco centrado, ¿cierto?, en el punto B. Entonces, x, y se puede acercar a B desde esta parte, de esta parte, cualquier trayectoria, pero lo importante es que esté cerca del origen. Si esta bola se hace pequeña, me implica que la función va a tender hacia el límite. Es decir, que si este disco se hace pequeño, me implica que esto se hace pequeño, entonces el límite existe. ¿Vale? Es lo mismo que vimos al comienzo, solamente que en varias variables. ¿Queda claro esto o no? Esto está más enredado, pero es como lo mismo al principio, como dijo. ¿Cierto? Es lo mismo que al principio, pero solamente que ahora estamos viendo que no es cierto que nos acercamos a una X, sino que nos acercamos a una A, B, ¿cierto? En este caso una función de dos variables. ¿Ya? Pero es exactamente el mismo principio. ¿Ya? Ya no lo vemos con intervalo, lo vemos con un disco, que nos acercamos, si este disco se hace más pequeño, entonces acá, ¿cierto? La función va a tender, ¿cierto?, a ese límite. ¿Ya? Y estamos estudiando solamente funciones escalares. Por lo tanto, f de xy va a ser un valor real. Por lo tanto, trabajamos en la recta real. ¿Ya? La recta real z. ¿Ya? Y el límite va a ser un valor real y la f de xy también va a ser un valor real. ¿Ya? Si, por ejemplo, trabajáramos en tres dimensiones, f de x, y, z, ya no va a ser un disco, sino que va a ser una esfera. Entonces, el punto x, y, z se va a acercar a ese punto específico en tres dimensiones a través de la esfera. Entonces, el radio va a ser igual delta. Si yo achico esta esfera, la f de x, y, z también va a ser una recta porque va a ser una función escalar, va a tender hacia ese límite. ¿Ya? Y no vamos a seguir dándole más dimensiones porque límite en 4 dimensiones ya es complicado, ¿cierto? Pero esa es la idea. Bien, estamos en la hora, estimados. Vamos a ver aquí otra ilustración de lo mismo, ¿cierto? Aquí, para que quede más claro, A como B es el centro del disco, ¿cierto? En la función, ¿cierto? Respectiva sería esto. Si XY tiende a como B, ¿cierto? Implica que la función, ¿cierto? La diferencia entre f de XY con L se hace cada vez más pequeña. Aquí a lo mejor se parece un poco más a la gráfica que usamos al principio. ¿Ya? Déjame ver cuánto nos queda. Creo que esto es mucho. ¿Vale? Vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a quedarnos con estos conceptos, ¿vale? Y la próxima clase seguimos, ¿vale? Sí, la próxima clase seguimos. Quedamos hasta acá y la próxima clase seguimos, ¿ya? Resumen y conclusiones. ¿Qué es lo que hicimos el día de hoy?
desarrollamos brevemente el concepto de curva y superficie de nivel. ¿Ya? Entonces yo le pregunto, ¿qué es una curva y qué es una superficie de nivel? ¿Qué me dirían ustedes? Una curva es cuando está doblada. Y, bueno, Una curva es cuando nosotros una curva de nivel es cuando nosotros cortamos una función en 3 dimensiones y la función cortada nos va a dar, ¿cierto?, esa curva de nivel, ¿cierto?, que es una proyección en el plano. ¿Ya? Y superficie de nivel es cuando cortamos, ¿cierto? Bueno, la superficie de nivel nos sirve para poder estudiar gráficas de funciones en 4 dimensiones, que no las estudiamos como 4 dimensiones, sino que las estudiamos por su superficie de nivel. Esos son una curva de nivel y una superficie de nivel. ¿Ya? Recordando eso. Además, desarrollar límites y funciones en varias variables. Solamente vimos las definiciones. ¿Ya? Que en realidad el concepto es si me acerco a un punto en su dominio, entonces la función también tiene que acercarse a un límite, si es que el límite existe. ¿Ya? ¿Y qué más vimos? Bueno, eso. Un proverbio de Marie Curie dice, nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. A comprender. Ya no se frustren con los conocimientos. Si tienen duda, pregunten, ¿vale? Pero es el momento de comprender más, así temer menos. Bueno, estimados, esto ha sido la clase de hoy. Espero que estén muy bien. Espero que estén muy bien. Y como consejo, la técnica está en estudiar. Estudian. Parece tonto lo que les estoy diciendo. Sí, claro, es obvio que tenemos que estudiar. Pero cuando yo realmente logré dedicarme a estudiar, dije, oh, todo esto es mucho más simple, mucho más fácil. Ahora comprendo todo. Porque antes me frustraba, decía, ya estudiaba en Málaga, ya estudié en compañía, hasta ahí nomás. Pero si uno se dedica a estudiar, todo se hace mucho más fácil. ¿Ya? Así que, ánimo, que queda poquito. Bendiciones. profe, entonces el listado de ejercicios nos va a servir para el certamen, ¿cierto? Exacto, sí. Sí. No mandamos listado, pero sí mandé aquí en esta clase hay un listado de ejercicios también. ¿Ya? Ya, vale. Muy bien. Chao. Chao, Bendiciones. profe.